Después de anunciar mi embarazo. El plan de mi cuñada para humillarme en la fiesta de mi esposo volvió a surgir. Yo, 29 años. Y durante los últimos 7 años mi vida con Harry ha sido maravillosa. Hemos construido una buena vida juntos y no podría pedir un mejor compañero. Pero si hay un punto oscuro en nuestra relación, es su hermana Kale. Desde el momento en que la conocí, pensé que era encantadora. Ella fue acogedora y amistosa. Y realmente creí que nos llevaríamos bien con el tiempo. Sin embargo, esa percepción cambió. Y no de manera pequeña. Kale resultó ser manipuladora, controladora y abiertamente tóxica. Al principio, pensé que tal vez solo era su personalidad y traté lo mejor posible de mantener una buena relación con ella. No fue fácil. Porque parecía que se empeñaba en crear problemas. Harry había salido con una de sus amigas cuando era más joven. Y cuando rompieron, ella hizo de su misión involucrarse en todas sus relaciones. Incluso trató de emparejarlo con otra amiga suya. Pero Harry no estaba interesado. Cuando le pidió que dejara de presionarlo, ella fue corriendo a sus padres llorando sobre cómo él no la escuchaba. Cuando Harry y yo comenzamos a salir, ella no fue grosera conmigo, pero tampoco cálida. Solía mencionar a sus exnovias casualmente delante de mí, siempre enmarcándolo como si estuviera recordando el pasado. Era extraño lo frecuente que lo mencionaba. Una vez incluso invitó a uno de sus exnovios a una cena familiar sin avisar a nadie, diciendo que lo había encontrado más temprano ese día. Fue incómodo. Pero Harry lo detuvo. Le dijo que dejara de hacer que las cosas fueran incómodas. Pero en lugar de disculparse, me acusó de ser celosa e insegura. Así es como siempre iba con ella, si alguien le decía algo. Ella lo revertía y hacía parecer que el problema era de la otra persona. Comenzó a desgastarme. Pero Harry siempre me respaldaba. Aún así, se hizo evidente que no iba a parar. Hacía cosas como revisar mis historias de Instagram en el momento en que las publicaba. Siempre era la primera en verlas. Aunque no me seguía. Luego le decía a Harry que estaba publicando fotos inapropiadas si algún hombre dejaba un comentario. Harry y yo nos reíamos de eso. Pero era agotador. Sentía que siempre estaba observando, esperando encontrar algo que criticar. Cuando Harry y yo decidimos vivir juntos, Kale trató de convencerlo de que rompiera conmigo. Dijo que yo no era lo suficientemente buena para él y que podía presentarle a alguien mejor. Eso realmente me dolió porque siempre había sido educada con ella. Incluso cuando era difícil. Cuando nos comprometimos, las cosas empeoraron. En nuestra fiesta de compromiso, ella apenas dijo una palabra y luego salió furiosa, diciendo que estaba molesta porque no le habíamos contado primero. Más tarde, me envió un mensaje diciendo que debía cuidar a su hermano porque ella siempre sería la mujer más importante en su vida. No respondí. Me parecía inútil. Después de eso, empezó a ignorarme por completo. Era como si no existiera. A menos que estuviera criticando algo que hacía para la boda. Si tomaba una decisión, ella siempre tenía algo que decir al respecto. Una vez, escuchó cuando discutía con la madre de Harry sobre los centros de mesa y se metió a burlarse de mis elecciones, diciendo que eran baratas y de mal gusto. Fue la gota que colmó el vaso. Le dije que no estaba invitada a la boda. Ella actuó sorprendida, como si estuviera siendo irrazonable. E incluso lloró a Harry, diciendo que la había humillado. Harry le dijo que me apoyaba y que no sería bienvenida a menos que se disculpara. Ella envió una disculpa. Pero fue obvio que no la sentía. Decidí dejarla venir a la boda de todos modos. No porque la quisiera allí, sino porque no quería darle otra razón para hablar mal de nosotros. El día de la boda, apareció con un vestido largo negro y un velo. Parecía que iba a un funeral. Y durante la recepción, no paraba de contarle a la gente lo triste que estaba por perder a su hermano a otra mujer. Finalmente, Harry le pidió que bajara el tono. Y ella le dijo que yo era controladora y dominante. Los padres de Harry intervinieron y le dijeron que se fuera. Pero el daño ya estaba hecho. Después de la boda, decidí evitar a Kale tanto como fuera posible. Cuando nació nuestro hijo Nate,
Dejé claro que no podía acercarse a él. Trató de discutirlo. Pero los padres de Harry me apoyaron. Durante un tiempo. La mantenemos fuera de nuestras vidas por completo. 2 años después. Tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie. Por más que no me cayera bien. Me sentí terriblemente por su pérdida. Harry y yo decidimos dejarla regresar a nuestras vidas. Pensando que tal vez había cambiado. Al principio parecía diferente. Fue amable con Nate y no causó ningún drama. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su verdadera personalidad saliera a relucir de nuevo. Se quejaba constantemente de lo injusta que era su vida. Culpando a los demás por sus problemas. Nunca admitía sus fallos ni tomaba responsabilidad por nada. Si alguien la señalaba, se hacía la víctima y hacía parecer que la estaban atacando. Cuando se casó con Jamie, ni siquiera nos invitaron. Aseguró que fue porque pensaba que yo causaría problemas. Lo cual no tenía sentido. Ya que nunca había hecho nada para molestarse con ella. Cuando Harry y yo la confrontamos, admitió que aún estaba molesta por cómo reaccioné en nuestra boda. Dijo que temía que yo usara el vestido inapropiado para vengarme de ella. Fue ridículo. Harry le dijo que no iríamos ni ayudaríamos a pagar por la boda. Ella intentó disculparse. Pero estaba claro que no había cambiado. Después de su boda, las cosas empeoraron. Comenzó a pasar más tiempo con nosotros. Desahogándose sobre su matrimonio. Le echaba la culpa a Jamie por sus problemas para tener hijos. Actuando como si no tuviera parte en los problemas. También comenzó a interesarse demasiado por mi vida. Preguntando cosas extrañas sobre mi rutina. Por ejemplo, notó que siempre llevaba ropa extra al gimnasio y lo hizo un gran asunto. Preguntando por qué no podía simplemente ducharme en casa. Me sentí invadida. Pero lo ignoré. Un día. Durante un almuerzo familiar. La madre de Harry mencionó a una amiga suya que había dejado a su esposo y se quedó con la mitad de sus bienes después de descubrir que él la había engañado. Cale inmediatamente preguntó si Harry y yo habíamos firmado un contrato prenupcial antes de casarnos. Su tono era arrogante. Y ni siquiera me reconoció cuando preguntó. Harry le dijo que no lo habíamos hecho porque ambos ganábamos bien y confiábamos el uno en el otro. Ella resopló y dijo que eso era ingenuo. Porque los tramposos estaban por todas partes. Luego me miró y preguntó si Nate realmente era hijo de Harry. Eso fue suficiente para Harry. Quien perdió los estribos de una manera que nunca había visto. Le dijo que no tenía derecho a comentar sobre nuestro matrimonio ni sobre nuestro hijo. Y le dijo que no merecía ser madre. Aseguró que era mejor que su hijo estuviera en el cielo que ser criado por alguien como ella. Ella comenzó a llorar. Pero nadie la consoló. Los padres de Harry estaban horrorizados. Y Jamie permaneció en silencio. Después de eso, la cortamos por completo de nuestras vidas. Pasaron meses y la vida sin la interferencia de Cale fue tranquila. Luego, hace 2 meses, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Fue una sorpresa. Pero Harry y yo estábamos emocionados. Decidimos anunciar la noticia en la fiesta de cumpleaños de Harry. Que sus padres estaban organizando. Habían planeado una gran celebración en su jardín y habían invitado a nuestros amigos y familiares más cercanos. De alguna manera, Cale se enteró y apareció sin invitación. Cuando la vi, me paralicé. No la había visto en más de 1 año y no quería que estuviera allí. Harry y yo hablamos en privado. Y me dijo que le pediría que se fuera si yo lo deseaba. Pero decidí no hacerlo. No quería causar un escándalo en su fiesta de cumpleaños. Cale se acercó a nosotros. Toda sonriente. Actuando como si no hubiera pasado nada. Se disculpó con Harry y conmigo. Alegando que había estado en terapia y se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Asentí y dejé pasar el asunto. Aunque no le creía. La fiesta continuó y Cale parecía inusualmente alegre. Cuando llegó el momento de que Harry diera un discurso. Habló sobre lo agradecido que estaba por otro año y cuánto me amaba. Después, anunciamos el embarazo y todos estaban emocionados. Mi madre lloró. Los padres de Harry nos abrazaron. Y nuestros amigos vitorearon. Cale. Por otro lado, parecía como si la hubieran abofeteado.
Se dio la vuelta y no dijo nada. Pero traté de no pensar en eso. Supuse que estaba molesta porque había tenido dificultades para concebir. Más tarde, Kale se acercó con un plato de comida y me lo entregó. Sonriendo. Diciendo que quería hacer las paces y servirme personalmente. Me pareció extraño. Pero no quería causar problemas. Así que acepté el plato. Al mirar hacia abajo, noté que había camarones. Soy alérgica a los camarones y Kale lo sabía. Mi estómago se hundió. Pero me mantuve tranquila. Me levanté para conseguir otro plato de comida, dejando el que ella me había dado sobre la mesa. Mientras me alejaba, Jamie se acercó a mí. Me felicitó por el embarazo y notó que no estaba comiendo. Le conté sobre los camarones y cómo Kale debió haber cometido un error. Se encogió de hombros. Dijo que le gustaban los camarones y se llevó el plato. No pensé mucho en eso en ese momento. No pasaron ni 5 minutos cuando Jamie comenzó a toser y se llevó la mano al cuello. Todos se quedaron paralizados mientras él se tambaleaba y colapsaba. La gente corrió a ayudarlo y alguien llamó a una ambulancia. Kale estaba histérica, gritando y llorando. Pero no decía nada con sentido. Cuando se dio cuenta de que Jamie había comido de mi plato, su rostro palideció. Me preguntó si se lo había dado a él y asentí. Aún en shock. Kale fue arrestada y acusada de varios delitos, incluyendo poner en peligro imprudentemente a alguien y manipulación de alimentos. Jamie, quien ya se había recuperado, decidió presentar cargos en su contra. También solicitó el divorcio, diciendo que no podía seguir casado con alguien que hiciera algo tan vil. Kale le rogó perdón. Incluso trató de usar su embarazo como una forma de presionarlo. Pero él se mantuvo firme. Harry y yo estábamos en shock. Durante años habíamos lidiado con el comportamiento manipulador de Kale. Pero esto era un nivel completamente diferente. Estaba claro que ella era peligrosa. No solo para mí, sino para cualquiera que se interpusiera en su camino. Cortamos todos los lazos con ella. Y los padres de Harry hicieron lo mismo. Estaban destrozados. Pero estuvieron de acuerdo en que ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Meses después, Kale fue condenada a prisión. En la corte admitió que siempre había sentido celos de mí. Resentía cuánto me quería Harry y sentía que le había quitado el lugar como la persona más importante en su vida. Sus acciones en la fiesta fueron la culminación de años de amargura y envidia reprimidas. El juez no creyó sus excusas y le impuso una sentencia severa. En cuanto a Jamie, está bien ahora. Finalizó su divorcio y ha estado reconstruyendo su vida poco a poco. Él y Harry siguen siendo cercanos. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo por incluirlo en eventos familiares. Me dijo que no me culpaba por lo que ocurrió e incluso me agradeció por ser honesta acerca del plato. Harry y yo recibimos a nuestra hija hace unos meses y nuestra familia se siente completa. Nate adora ser el hermano mayor y siempre está a su lado, vigilándola. Hemos trabajado mucho para superar todo lo que pasó. Pero las cicatrices siguen ahí. He estado en terapia para tratar la ansiedad y el miedo que las acciones de Kale causaron. Ha sido un camino largo. Pero con el apoyo de Harry y el amor de nuestra familia, finalmente estoy comenzando a sentirme en paz. Ya no hablamos mucho de Kale. Ella sigue en prisión. Y por lo que a mí respecta, se quedará fuera de nuestras vidas para siempre. Por primera vez en años. Me siento segura. Historia 2. Desde que mi madre se casó con Javier, siempre hubo una sensación extraña en el aire. Al principio, pensé que era porque no me acostumbraba a su presencia. O tal vez porque el hecho de tener un padre nuevo me hacía sentir incómodo. Pero lo que no podía entender en ese momento era cómo esa incomodidad crecería con el paso de los años hasta convertirse en una verdadera pesadilla. Todo empezó con una conversación casual que tuve con mi madre sobre la boda. Habíamos estado comprometidos durante casi 2 años y estaba emocionado por el futuro que habíamos planeado. Clara y yo éramos perfectos el uno para el otro. Desde el primer día, supe que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero mientras yo hablaba de los detalles de nuestra futura vida juntos, algo en la expresión de Javier me hizo sentir que había algo más detrás de sus ojos. Era una mezcla de desdén y desconfianza.
como si estuviera esperando que algo saliera mal. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que su actitud hacia mí, y especialmente hacia Clara, no era casual. Javier no decía mucho, pero sus silencios se volvían más pesados cada vez. Había días en los que sentía que su mirada me seguía, observando cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba en relación con mi vida. Al principio, me resultaba extraño, pero pronto comencé a darme cuenta de que no era solo curiosidad. Había algo más profundo detrás de sus ojos, algo que no podía identificar del todo. Mis dudas se hicieron más fuertes cuando noté que Javier comenzaba a prestarle más atención a mi prometida. No era solo una cortesía. No sus comentarios. Sus pequeñas insinuaciones me hicieron sentir incómodo. Clara, siempre amable y comprensiva, parecía no darse cuenta. Pero yo no podía dejar de notar cómo él se acercaba cada vez más a ella, siempre buscando su atención. Mientras tanto, yo me encontraba cada vez más alejado. No solo de Javier, sino también de la mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida. No fue hasta que, un día, durante una reunión familiar en casa, las cosas tomaron un giro inesperado. Estábamos sentados en el salón, todos compartiendo una cena tranquila, cuando Javier soltó un comentario que cambió mi vida para siempre. De manera casual, sin hacer ruido, soltó una frase que me dejó helado: creo que tu hermanastro sería un mejor partido para Clara. Mi mente no pudo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Acaso estaba sugiriendo que mi hermanastro, a quien siempre había visto como un niño inmaduro, tenía derecho a mi prometida? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una ola de rabia me invadió. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Acaso había algo que no estaba viendo? Era evidente que Javier no solo no me veía como su hijo, sino que parecía tener la intención de poner a mi hermanastro por encima de mí. Y lo peor de todo, ponerlo en una posición que ni siquiera me imaginaba. A partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Mi relación con Clara comenzó a enfriarse. Los momentos de intimidad se volvieron más escasos, y mis dudas se convirtieron en una obsesión. ¿Estaba ella enamorada de mí? ¿O tal vez Javier había plantado una semilla de duda en su corazón? La pregunta me torturaba día y noche, y mi inseguridad crecía cada vez más. Comencé a ver a Javier de una manera completamente diferente. Ya no era solo el padrastro que había asumido el papel de figura paternal en mi vida. Ahora era el hombre que estaba dispuesto a destruir mi felicidad, mi futuro, mi amor. Todo por una razón egoísta que no entendía del todo. Pero, sin importar cuántas veces trataba de hablar con mi madre sobre esto, ella siempre encontraba alguna excusa para restarle importancia. Me sentía aislado, atrapado en un círculo de incomprensión. No fue hasta que Clara, sin previo aviso, comenzó a alejarse de mí, que comencé a darme cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cada vez que le preguntaba qué pasaba, ella me decía que estaba ocupada o que necesitaba tiempo para reflexionar. Sin embargo, yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Clara ya no era la misma. Empecé a notar que ella comenzaba a buscar a Javier más que a mí, que sus conversaciones parecían más profundas, más conectadas. El dolor en mi pecho se hizo insoportable. Mi peor miedo se estaba haciendo realidad: ella estaba cayendo en las garras de mi padrastro. Lo supe una noche, cuando Clara me miró con esa expresión distante, esa que tenía cuando no sabía cómo decirme la verdad. Y entonces, en medio de una noche silenciosa, ella me dejó claro lo que Javier ya había planeado desde el principio. Mi vida, la que había construido con tanto esfuerzo, estaba a punto de desmoronarse por completo. Pero lo que más me dolió no fue perder a Clara, sino darme cuenta de que mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, había decidido ponerse del lado de Javier y de mi hermanastro. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no darme cuenta de que todo había estado planeado desde el principio? Ahora, mientras me enfrento a la amarga verdad,
Me pregunto si alguna vez podré recuperar lo que he perdido, mi familia. Mi amor. Y, más importante aún, mi respeto hacia las personas que más amaba. La idea de lo que Clara había hecho. Lo que Javier había manipulado. Y como mi madre había tomado partido me absorbió por completo. No podía entender cómo había llegado a este punto. Había sido tan ciego. Había confiado demasiado. Demasiado en las personas equivocadas. Y había dado por hecho que todo lo que me rodeaba estaba construido sobre bases firmes. La traición de mi madre me dolió más que la de Clara. Más incluso que la de Javier. Mi madre. Que había sido mi apoyo inquebrantable. Ahora parecía ser parte del problema. Cada vez que trataba de hablar con ella, ella se mantenía distante. Sus respuestas eran frías y evasivas. Me decía que necesitaba entender las cosas desde otro ángulo y darle tiempo a Clara. No podía creer lo que estaba escuchando. Clara. Mi prometida. La mujer con la que pensaba que pasaría el resto de mi vida. Ahora estaba tan enredada en el juego de poder de mi padrastro que no podía ver la verdad. Mis noches se convirtieron en pesadillas. Dormía poco. Y cuando lo hacía, los sueños eran llenos de imágenes borrosas. De gritos. De imágenes de Clara y Javier juntos. De alguna manera, las piezas encajaban en mi cabeza. Y lo peor de todo era que sabía que mi madre había estado al tanto de todo. Tal vez no al principio. Pero en algún momento. Cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a formarse. Eligió callar. El pensamiento de que Clara, alguien que creí que amaba, se estaba alejando de mí me estaba matando. Pero lo peor de todo era saber que ella había sido manipulada. Yo no sabía si ella era consciente de lo que estaba haciendo o si simplemente había caído en la trampa. Javier. Mi padrastro. Siempre había sido un hombre calculador. Pero ahora, con el paso de los días, me daba cuenta de lo manipulador que realmente era. Había sembrado en Clara la semilla de la duda. La había hecho dudar de mí. De mi amor. De mi vida. Y como si eso no fuera suficiente. Mi madre lo apoyaba. El día que finalmente supe la verdad. La verdad que ya había temido durante tanto tiempo. Fue el día en que encontré a Clara en la casa de Javier. Pensé que solo iba a ser una conversación casual. Algo normal. Algo que aclararía todo. Pero me equivoqué. Ella estaba allí. Sentada en el sofá. Abrazada por Javier. Y mirándome con los ojos vacíos de alguien que ya no me conocía. Mi corazón se detuvo por un momento. Fue como si el aire se me escapara de los pulmones. Y todo mi mundo se desmoronara de repente. No importaba lo que dijera. No importaba cómo intentara razonar con ella. Las palabras se me atascaban en la garganta. La mujer que amaba. La mujer con la que quería construir un futuro. Ya no existía. En su lugar. Había alguien que estaba tomando decisiones basadas en mentiras. En manipulaciones. La confrontación no fue como esperaba. Clara. De alguna manera. Justificaba sus acciones. Diciendo que Javier solo quería lo mejor para ella. Que su familia era lo más importante. ¿Lo más importante? Mi amor. Mi vida juntos. ¿No significaban nada para ella? ¿Tan fácil era reemplazarme? Lo peor de todo es que, mientras veía cómo mi prometida se alejaba, mi madre apareció en el umbral de la puerta. Vi cómo su rostro se endurecía al verme allí. Como si mi presencia fuera una amenaza. Lejos de mostrarme el apoyo que tanto necesitaba. Se unió al bando de Javier. Haz lo que él diga. Me dijo en un tono frío. Sin emoción. Tal vez él tenga razón. Mi alma se hundió más profundo. No sabía si podía soportar más de esto. No era solo el hecho de que Clara me había traicionado. O que Javier había logrado manipular todo. Sino que ahora. Mi propia madre. Mi propia familia. Se había alineado con ellos. No podía creer que todo lo que había hecho por ellos. Todo lo que había sacrificado. No significaba nada en comparación con la influencia de Javier. Me quedé allí.
parado en el umbral de la puerta, viendo cómo Clara y Javier, junto con mi madre, se reunían en una especie de pequeño círculo de conspiración. Los tres mirándome como si yo fuera el enemigo. La rabia me subió por la garganta. Pero no podía hacer nada. No sabía qué decirles. No sabía qué hacer con el dolor que sentía. Lo que vino después fue un torbellino de emociones, de dudas y de momentos en los que me cuestionaba si realmente valía la pena. Estaba perdido. Atrapado en un laberinto de manipulaciones, traiciones y mentiras. Pero aún había algo dentro de mí que no me dejaba rendirme. En el fondo, aunque sentía que todo estaba fuera de control, algo me decía que aún no había terminado. No podía dejar que Javier, ni mi madre ni mi hermana, destruyeran todo lo que había construido con Clara. Sin importar lo que hubiera sucedido. Pero lo que me quedaba por hacer, no lo sabía todavía. Los días después de esa confrontación fueron los más oscuros de mi vida. Cada vez que pensaba en lo sucedido, me sentía más impotente. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por mi familia, se hubiera desvanecido en un segundo. La traición. No solo de Clara, sino también de mi madre. Me estaba destrozando. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. No podía hablar con nadie. No podía recurrir a mis amigos. Porque no los veía. No tenía fuerzas para socializar con ellos. Mi mente solo podía enfocarse en la imagen de Clara y Javier. Abrazados. Tan cercanos. Como si hubieran formado una nueva familia. Mientras yo quedaba fuera. Excluido de todo lo que alguna vez fue importante para mí. Sentí una soledad profunda. Una desolación que no se podía describir con palabras. La casa que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas ahora me parecía vacía y fría. Y todo lo que había soñado en ella parecía haber desaparecido. Las noches fueron aún peores. Las imágenes de Clara y Javier en el sofá me perseguían constantemente. Como una película en repetición que no podía apagar. La idea de que mi madre los apoyara me hacía sentir aún más perdido. No solo había perdido a Clara, sino que había perdido a mi familia. Sentía que el último vestigio de apoyo y comprensión que tenía se me había escapado entre los dedos. Un día, después de semanas de mantenerme alejado de todos, recibí un mensaje. No de Clara. No de mi madre. Sino de Javier. Era extraño. Pero no me sorprendió. Él siempre había sido quien manejaba todo. El que tomaba las decisiones por todos. El mensaje era claro, me llamaba para hablar. Como si nada hubiera pasado. Como si el daño ya estuviera hecho y todo estuviera bajo control. No supe qué pensar. ¿Debería ignorarlo? ¿O debería enfrentarme a él? ¿Confrontar todo lo que había sucedido? Mi mente estaba en guerra. En un principio. Quise borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí. Una pequeña chispa de dignidad. Me impulsó a actuar. No podía seguir corriendo. No podía seguir escondiéndome detrás de mis miedos. Si algo debía hacer, era enfrentarlo. Después de todo, era mi vida. No la de ellos. Decidí ir a verlo. Con el corazón acelerado. Me dirigí a su casa. La misma casa que ahora parecía más una fortaleza que un hogar. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Como si me estuvieran esperando. Al entrar, vi a mi madre y a Clara, sentadas en el sofá, mirándome con la misma expresión fría que habían tenido durante la última confrontación. No estaban solas. Javier estaba allí. Erguido como siempre. Con su actitud dominante. Mi corazón latía con fuerza. Pero me mantuve firme. Sabía que este enfrentamiento debía suceder. Y aunque el miedo me recorría, sabía que no podía dejarlo pasar más tiempo. Si algo iba a cambiar. Si quería recuperar lo que había perdido. Debía hacerlo ahora. Javier me miró con una sonrisa falsa. Como si estuviera tratando de ocultar la incomodidad. No dijo nada. Solo me observó con sus ojos fríos.
Mi madre no dijo una palabra. Y Clara evitó mi mirada por completo. En ese momento, comprendí que ya no era la persona que había sido. La imagen de mi familia. De la gente en la que había confiado ciegamente. Ya no existía. Todo lo que quedaba eran personas que se habían dejado llevar por el egoísmo y la manipulación. No podía quedarme ahí mucho más tiempo. Sabía que mis palabras, aunque duras, eran lo único que me quedaba. Les hice saber lo que sentía. Les dejé claro lo que había pasado. Les dije que aunque no podía cambiar lo sucedido, tampoco iba a seguir permitiendo que me tratara como si no significara nada. Mi vida no debía depender de su aprobación ni de sus manipulaciones. De una manera u otra. Ellos debían entender que no podían arrastrarme a su nivel. Javier intentó hablar. Pero lo interrumpí. No había nada más que decir. Lo que él y mi madre habían hecho no tenía justificación. Y no iba a quedarme callado por más tiempo. Clara. Con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente me miró. Pero no había arrepentimiento en su rostro. Solo dolor. Un dolor que, aunque no podía comprender por completo, sentía en su mirada. Me di la vuelta y salí de la casa. No sabía qué futuro me esperaba. Ni si algún día Clara y yo volveríamos a ser lo que fuimos. Pero en ese momento, lo que sí sabía era que ya no podía quedarme atrapado en el pasado. Tenía que seguir adelante. Tenía que reconstruir mi vida sin importar lo que los demás pensaran. Al día siguiente, decidí dar un paso más y mudarme. Ya no podía vivir en esa casa. No podía estar más tiempo en el lugar donde todo se había desmoronado. Mi vida necesitaba un cambio radical. Y estaba listo para ello. Podía no tener a Clara. Ni a mi madre. Ni a mi padrastro. Pero lo único que me quedaba era mi dignidad. Y eso era algo que no podía perder. La decisión de alejarme fue dolorosa. Pero liberadora. A partir de ese momento, entendí que las relaciones que realmente valían la pena eran las que se basaban en el respeto mutuo. No en manipulaciones ni en mentiras. Me di cuenta de que la única persona que realmente podía salvarme, la única que realmente podía reconstruir mi vida, era yo mismo.